Hoy vamos a tocar un tema que evoca mucho a la espiritualidad y que genera mucha constante, porque yo creo que el principal miedo, el principal motor de angustia del ser humano es la muerte. Ese es el principal ente que mueve al ser humano. Si la gente le tiene miedo a algo, es precisamente porque algo puede llevar a la muerte. Pues si te da miedo a la oscuridad es porque no ves qué hay y algo me puede hacer daño. Si te da miedo a las alturas es porque sabes que si te caes te puedes morir. Entonces entra esa gran incógnita que se ha hecho el ser humano desde el principio de su propia existencia, y es de que qué pasa después de la muerte. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón deja de latir y sale nuestro último aliento? Así que yo quiero hacer esa pregunta quizás un poco, bueno, es bastante amplia, pero vamos desglosándola de a poco. ¿Hay vida después de la muerte? Yo creo que tendríamos que tomar... Hay muchas connotaciones, ese es el problema. Hay muchas connotaciones en si hay vida o qué consideramos vida. O porque, muchas ideas sembradas. Exacto. O sea, o qué es vida o qué pasa. O sea, la incógnita es qué pasa. Cada corriente filosófica y cada religión tienen un concepto diferente basado a esto. Podríamos mencionar 2 o 3. Exacto, mira, el punto es que nosotros estamos aquí y sabemos que estamos porque pensamos, somos conscientes. Pero ¿qué nos asegura que esta conciencia significa vida? Pues en un plano hipotético podríamos estar muertos. Y simplemente es nuestra conciencia la que está despierta. Y nuestra conciencia infinita la que nos hace vivir esta experiencia de vivos. ¿Por qué? Porque ya no está en un plano físico. O sea, todo puede ser. Pero si hay vida después de la muerte, tendríamos que vamos a ir por lo lógico primero. Vida después de la muerte. O sea, después de la muerte ya no tiene que haber nada porque se extingue la vida. En cuestión de ciencia, técnicamente exacto. Es así. Ajá. Pero entonces tendría que ser, hay existencia, hay algo después de que morimos. ¿Qué hay de nosotros cuando llega la muerte? Y yo creo que utilizando la ciencia y la lógica, más que nada, nosotros estamos ahora hablando, estamos ahora compartiendo y se hace mediante energía. Y la energía es parte de la materia. Y si tenemos la connotación, la materia nunca se destruye. Simplemente cambia de forma. ¿Qué pasa con la materia? ¿Qué pasa con la energía que nos tiene vivos cuando morimos? Entonces, para mí, y en mi concepto y en lo que he leído, puedo asegurarte que esa energía de nosotros fluye después de que morimos y se deposita en muchas cosas. Se puede depositar en otras personas, se puede depositar en la naturaleza. Entonces, de existir vida, para mí no. Hay existencia después de la muerte. O sea, vida como tal, lo que conocemos biológicamente como vida, eso se acaba. Esa es como parte de lo que has podido comprender a lo largo del estudio y de la experiencia en varias cosas que has podido experimentar. Eso es a lo que tú puedes llegar. Exacto. Y que, por ejemplo, y que como estamos hablando de la muerte y hablar pues de la resurrección, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Y yo estoy cuadrado y digo que no hay vida después de la muerte, y entonces ¿qué es la resurrección? Pero hay que tener en cuenta que si tu alma o tu energía pasa a otro cuerpo, ya no eres parte de la no vida, vuelvas a ser parte de la vida. Entonces cambia el contexto. Entonces para mí eso, hay resurrección, para mí hay la resurrección, lo conocen todas las iglesias del mundo. Para mí las personas, como les comenté en uno de los programas, que lo que me pasó con esta gitana que me leyó la mano y que me decía que mi alma era muy vieja. Entonces para mí el alma es energía, la energía es infinita. Y esa energía ha estado desde el inicio de los tiempos. Bueno, con respecto a la pregunta de si hay vida después de la muerte, pues bueno, no podemos negar lo que la gran mayoría de religiones predican o tienen en sus escritos, pues de que sí, de que hay hay 2 caminos después de la muerte dependiendo de tus acciones en el plano terrenal. Si fuiste buena persona, pues hay un paraíso que te espera, y este paraíso pues tiene diferentes variantes. Algunos más pacíficos como el paraíso de las religiones como el cristianismo y tal, y otras un poco más divertidas como lo que creían las culturas nórdicas, ¿no? Un poquito más de descontrol, ¿no? Pero bueno, eran diferentes concepciones de lo que era la felicidad, por ejemplo. Y bueno, y en su contraparte, pues si no eres precisamente la persona más honorable ni la más buena, pues había un camino un poco más oscuro que te esperaba.